Resulta de que yo nací en 1981, en ese año nací yo, 1981, nací en un corregimiento. Un corregimiento es como si fuera un pueblito que pertenece a Risaralda. Yo nací en Risaralda, lo que llamamos el eje cafetero, ¿cierto? Lo que tengo yo memoria de niño, lo que tengo yo memoria, no sé, digamos, no sé a qué edad me montaron por primera vez en un caballo, no sé a qué edad. Yo tengo sobrinos y digamos que son sobrinos que ni siquiera han caminado y yo ya los he montado a caballo, a que tengan contacto con el caballo, a que los soben, a que se monten, los cabresteo montándolos a caballo, pero yo teniéndolos de una pierna, por si el caballo se asusta, yo quedar con el niño en la mano, ¿cierto? O con la sobrina. Entonces tengo sobrinos. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que conmigo fue lo mismo. Además que desde muy niño me subieron a caballos, pero no me acuerdo cuándo fue la primera vez que me montaron en un caballo, ¿cierto? Nací en un corregimiento que es como un pueblito. Es un pueblito que tiene parque, tiene iglesia. Para ir a la ciudad se demora uno en bus, en estos momentos se demora uno 1 hora en bus, entonces siempre está retirado de la ciudad, ¿cierto? Y es un pueblito que tiene carnicería, tuvo un hospital, tiene sus escuelas, tiene su colegio y tiene muchas finquitas. Entonces es un pueblito muy calmado, muy agradable, tiene ríos cerquita. Entonces tiene 2 ríos ahí cerquita, ríos pequeños que son como quebraditas o caños. Para nosotros, para mí es un río, pero para otras personas que conocen ríos grandes como el río Magdalena, para ellos no es un río, sino que es un caño. Bueno, yo nací en ese pueblito y que yo me acuerde, en la calle yo escuchaba el sonido de los cascos de los caballos. Entonces yo lo que hacía de niño era correr, asomarme a ver los caballos. Desde niño siempre sentía yo no sé, eso me llamaba, eso me jalaba. Entonces, si yo escuchaba sonidos de caballos, yo salía corriendo, a asomarme por la ventana a mirarlos. Si escuchaba muchos sonidos, digamos que una cabalgata, yo tenía que salir corriendo a mirar. Si escuchaba yo el sonido de uno solo, de 2, yo tenía que salir corriendo a mirar. Ese es el recuerdo mío de niño. Y yo de niño no me faltaba un palito donde yo montaba en ese palito como si fuera mi caballo y le colocaba de cabeza una media rellena de papel. Ese papel de cuadernos o papel periódico o papel donde venía la panela, pero entonces rellenaba yo esa media y de pronto con un marcador le dibujaba 2 ojitos y esa media se la amarraba a la cabeza del palo de escoba y me montaba en el palo de escoba y para mí ese era mi caballo. O cogía yo las trapeadoras y me les tenía de los hilos de la trapeadora y para mí ese era mi caballo también. Entonces yo desde ahí empecé a montar en palos de escoba, desde muy niño. Eso es lo que me gustaba, porque me imaginaba yo los caballos. Me acuerdo yo que jugaba yo de niño con caballitos de plástico que me regalaban, caballitos de plástico, y jugaba yo a que tenía mi finquita y a que cuidaba los caballitos de plástico, y eso es lo que me acuerdo yo de niño. Eso, descanse, hermano, otro poquitico, es muy importante que descanse, para volverlo otra vez a ponerlo a correr. Un ejercicio muy bravo, pero que le sirve a él bastante. Bueno, les sigo contando la historia. Digamos que fui creciendo, estuve en el colegio y estando en el colegio, estando en el colegio yo creo, estando en el colegio, yo tenía más o menos por ahí unos, creo que 12 años y ya cuando salía de la escuela o del colegio tenía que ir a llevarle el almuerzo a los hermanos míos. Ellos trabajando en la finca, entonces yo iba y les gariteaba, llevarles el almuerzo. Otras veces que estábamos en vacaciones en las fincas, digamos ahora muchísimos años en las fincas de por acá, se acostumbraba a tener 1 o 2 caballitos en la finca, pero era como tenerlo como medio de transporte o como una herramienta para cargar el café o el plátano de las fincas
de lo más retirado de la finca a la casa principal de las fincas. Entonces, como son zonas montañosas, hay que sacar café o plátano o yuca de la parte de abajo y subirla arriba, a la parte de arriba de la finca, donde están las casas de las fincas. Entonces, esas cargas se las colocaban a los caballos, sea un caballo, una yegua, un macho, una mula, pero les ponían esas cargas. Lo mismo, para uno bajaba uno montado en ellos. Y para subir, como lo subía uno con la carga, uno subía a pie detrás de ellos. Se prendía uno de la cola y subía a pie detrás de ellos como los arrieros. Los fines de semana veíamos, yo porque yo vivía en el pueblito, los fines de semana veía uno que bajaba mucha gente a comprar en el mercado y bajaban en su medio de transporte, que era una yeguita o un caballo. Bueno, ya descansó, vamos otra vez. Vamos para este lado de acá, eso, a que corra. Vamos, eso, muy bueno, ya no se equivoca, está levantando ese cuello, eso, metiendo esas patas, que es lo importante, ya no se equivoca, corre bien, no se resbala, eso. Entonces los caballos eran medio de transporte, los carros que se veían eran muy poquitico, motos muy poquitas, las carreteras eran destapadas, carreteras en piedra destapadas, y el medio de transporte era el caballo. Me tocaba de niño arriar ganado, ya digamos de unos 13 o 14 años, arriar ganado a pie, llevar 2 o 3 animales a pie de una finca a otra finca, o llevar entre 2 o 3 personas varios animales de un municipio a otro municipio. Diga, estamos hablando de 5 horas a pie, 4 horas a pie, arriando ganado. Eso. Que corra, muy bien. Esa es la infancia que me tocó a mí. Entonces, cuando salía del colegio, me llevaban para la finca todas las tardes y allá me ponían a cargar pasto al hombro. Tenía que ir yo a buscar pasto en el monte, a cortar un viaje de pasto y cargarlo al hombro, pasto sea para el caballo o para la yegua que tuviera mi papá en la finca, ¿cierto? Y también ese pasto lo daban a las vacas. Ese era el trabajo, cuando uno salía del colegio, ese era uno de mis trabajos que me tocó, ¿cierto? Entonces estamos hablando de llevar almuerzos, garitear, estamos hablando de ir a cargar pasto al hombro, cargar pasto o cargar caña al hombro, ¿cierto? Trabajos de campo. Listo. Entonces resulta de que, vamos, de que yo sentía esa atracción. Me llamaba cuando escuchaba los cascos de los caballos y me parecía muy bonitos, pero los caballos que yo veía en esa época eran caballos de campo, caballos muy flaquitos, muy feitos, que no tenían paso, caballos que trotaban muy feo, y la gente los buscaba no era porque caminaran bonito, sino que lo buscaban mansitos, pero que prestaran el oficio de transportar, de que lo llevaran a uno y que lo bajaran a uno. Caballos que ahora años no existía concentrado, entonces no les daban concentrado, sino que lo que les daban era pasto de corte picado, pasto imperial picado, pasto quingras picado, caña picada, ¿cierto? Panelita con maíz, les daban aguamiel, era la alimentación de ahora años, los soltaban en un potrerito con el ganado, con las vacas, y los cogían para transportarse. También me acuerdo yo de que había veces que programaban, en el caso de mi papá, programaba para montar caballo con los amigos, y un fin de semana, un domingo o un sábado, salían a montar y a tomar, ¿cierto? Y entonces veía uno mucho caballo en el pueblito, caballos de gente que venía de las fincas a comprar su mercadito, a cambiarle de ladito. Caballos de personas que salían a montar a caballo y a tomar. Venga, ahí sí, va bien. Digamos que en el pueblito, me acuerdo yo de un señor
que el trabajo de ese señor, el trabajo de él era descargar bultos en una cosa que llama la cooperativa de café. En esa cooperativa, toda la gente de las fincas vendía el café y ahí trabajaba un señor cargando bultos, cargaba y descargaba los carros de café. Y ese señor era hijo de un arriero. El papá, que era arriero, se llamaba don Israel. El papá siempre tenía pues unos 4 animales o 5 animales, era la persona que más caballos tenía en el pueblito, entonces siempre tenía sus 4 o 5 animales y los utilizaba, era para cargar guadua, cargar café, era como un arriero. Y él andaba en unas alpargatas, me acuerdo muy bien de que no tenía zapatos y no que mantenía en alpargatas. Las alpargatas eran como especie de unas chanclas, pero la suela era de cabuya, de una cabuya trenzada, y la parte de arriba era como una telita donde él metía el pie. Entonces utilizaba eso, eran alpargatas. Y mantenía con un delantal, él mantenía con un delantal terciado, ¿cierto? Esa era la vestimenta del señor, era un arriero. Y el hijo, que era el que descargaba los bultos de café, joven y berraco, el hombre erraba esos animales. Entonces cargaba su herramientica para arrar, pero no era una herramienta tan moderna como se ve hoy en día, sino que cargaba una tenacita cortica, una lima que era cuadradita, pero no tenía dónde colocarle el mango. Y entonces la mantenía envuelta en papel periódico o papel de donde venía la panela ahora años. Un martillito pequeñito que los compraban normal en una ferretería, pero un martillo pequeño, ¿cierto? Y los clavos eran unos clavos cabezones, unos clavos con una cabeza muy gruesa, y las herraduras las vendían en las ferreterías, pero eran herraduras que no venían por números, sino que venían por diferentes tamaños. Era como una canasta llena de herraduras de todos los tamaños, pero las hacían de una varilla torcida, una varilla corrugada. De esa varilla hacían las herraduras, de esa varilla corrugada, y entonces escogían las herraduritas ahí que fueran casi el mismo tamaño, cuando había que herrar un animal todo, pero por lo regular la gente acostumbraba era a pegarle la herradura. Si botaba una herradurita le pegaban, no todas. Si botaba 2 herraduras le pegaban, pero no acostumbraban ahora años por acá en el pueblito a herrarle al animal completo, sino que herraban era la herradura que botaba. Ahora, cuando era un animal que estaba en el potrero y que iban a empezar a montarlo y que necesitaban herrarlo completo, claro, le metían 4 herraduras. Pero si era un animal que llegaba al pueblito y en el camino se le cayó una herradura, una sola le pegaban. La gente acostumbraba a guardar sus herraduritas viejas y volvían y le pegaban las herraduras viejas, buscaban el tamaño que le quedara como al mismo tamaño del casco y le metían las herraduras viejas. Y si se encontraban herraduras, las guardaban, porque en el futuro esa misma herradurita volvían otra vez a reutilizarla. Entonces era esa cultura. No se veían yunques, la forma de cerrar la herradura o de abrirla era con un riel de tren, un pedacito de riel de tren, ese era el yunquecito. Eso, no había que cortacasco, no. Entonces era un cuchillito o un pedazo de machetico con mucho filo con que cortaban los cascos y de esa forma lo cerraban. Entonces algo que tenía ese señor que yo le digo que trabajaba herrando los caballos y descargando bultos de café, era que les hacía 3X al casco. Les hacía 3X, nomás terminaba de herrarlo, les hacía 3X y entonces cuando veíamos esos cascos con esas 3X sabíamos que lo había herrado él. Entonces ese era como que la marca de él o la firma de él. Son cosas que uno se acuerda y todo eso es muy bueno contarlo, ¿sí?